Bienvenidos a Una semana en el mundo, el programa de France 24, donde analizamos los temas que han marcado la actualidad de la semana. Hoy, como no podría ser de otra forma, nos preguntamos si a alguien le conviene la escalada en Medio Oriente, esto tras los recientes ataques cruzados entre Israel e Irán. Y brevemente, con el tiempo que nos quede, comentaremos qué está en juego en las macroelecciones del país más poblado del mundo, de la India, y también el inicio del primer juicio penal contra un presidente de Estados Unidos. Hablamos, evidentemente, de Donald Trump. Y para el análisis contamos por un lado con Ofer Lasewicki, él es periodista y analista y excorresponsal en Israel y Palestina. Ofer, muchísimas gracias por volver a estar con nosotros aquí en France 24. También contamos con nuestra corresponsal en Teherán, que todos conocen, Catalina Gómez Ángel. Y finalmente aquí en el estudio de France 24 nos acompaña Mauricio Jaramillo Jassir. Él es director del programa En Contexto de Señal Colombia, analista internacional y profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario aquí en Bogotá. Ofer, Mauricio, Catalina, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa que vamos a empezar en Irán, porque en la madrugada de este viernes, según confirmaron fuentes estadounidenses, Israel dirigió un ataque aéreo contra Irán, concretamente en la provincia de Isfahán, centro de bases militares, desarrollo armamentístico y nuclear del país. Sin embargo, las autoridades iraníes no denuncian daños ni anuncian tampoco represalias. Y la Agencia Internacional de la Energía Atómica asegura que no hay riesgo nuclear, mientras Estados Unidos insistió en que no está involucrado en el ataque. No voy a hablar sobre eso, salvo decir que Estados Unidos no está involucrado en ningún tipo de operación ofensiva. En lo que estamos enfocados, en lo que el G7 está enfocado y se ve reflejado en el comunicado y en nuestras conversaciones, es que trabajamos en desescalar las tensiones, desescalar cualquier potencial conflicto. Ustedes vieron cómo Israel fue objetivo de un ataque sin precedentes, pero nuestro foco ha sido, por supuesto, asegurarnos que Israel pueda defenderse, pero también desescalar las tensiones evitando un conflicto. Y ese sigue siendo nuestro foco. No voy a hablar nada más que decir que no estamos involucrados en ninguna operación ofensiva. Mauricio, empiezo con usted. Antes de nada, gracias por acompañarnos una vez más. ¿Considera que este ataque israelí de esta madrugada de este viernes, muy, digamos, puntual o limitado, es el conjunto de esta respuesta anunciada desde hace tiempo por el gabinete israelí? Gracias, Rosa, por la invitación y un saludo también para Ofer y para Catalina. A ver, yo creo que hay dos elementos. El primero tiene que ver con una historia de confrontación por el tema precisamente nuclear entre Irán e Israel que vemos pues reflejado acá, que pasa obviamente por el asesinato de algunos científicos iraníes, obviamente el atentado terrorista en la AMIA en Buenos Aires a mediados del 94, y creo que es un episodio más, obviamente con la particularidad de que por primera vez Israel decide atacar directamente a Irán, su embajada en Damasco, y también por primera vez Irán decide atacar directamente territorio israelí. Lo que vemos concretamente son unos ataques, si se quiere, telegrafiados, anunciados, y en los que uno podría pensar que de antemano tanto las autoridades iraníes como israelíes buscan, primero, mandar un mensaje de que no son vulnerables frente a un ataque exterior, y en segundo lugar, se nota que no quieren causar grandes daños porque al causar grandes daños le están dando la oportunidad tanto a Irán de agitar la bandera del nacionalismo como a Israel de volver un poco el papel de víctima regional. Antes de entrar a analizar las distintas claves que atraviesan este tema, Ofer, quisiera preguntarle por si coincide con Mauricio en que este ataque, digamos, puntual de la madrugada de este viernes es, digamos, eso, excepcional y no va a escalar, sino que se enmarca en estas relaciones complejas de las últimas décadas entre Israel e Irán. Sí, evidentemente. Buenas tardes, Rosa. La magnitud del ataque y, de hecho, las horas previas de tensión tras el ataque iraní sobre territorio israelí con estos cerca de 300 misiles y drones, horas después ya la Casa Blanca, Biden, después de esta exitosa coalición regional occidental, pero también de países árabes que cooperaron con Israel para neutralizar esta amenaza, ya Estados Unidos, recordemos principal valedor y protector del Estado de Israel, avisó que era
fundamental no escalar las tensiones, por tanto evitar contraatacar en caliente, a pesar de que el gabinete de guerra israelí aparentemente ya tenía planeada y aprobada una respuesta prácticamente cuando los drones y los misiles sobrevolaban a Jerusalén. Por tanto, evidentemente, sobre todo del lado israelí, que un poco es lo que más escucho y conozco, es una evidencia que no interesa ahora en estas circunstancias una guerra total con Irán, porque Israel no lo podría asumir. No olvidemos que la guerra en Gaza, a pesar de que ha disminuido en intensidad, sigue en marcha y sigue sin resolverse. Los objetivos fijados por Israel, que son destruir Hamás y retornar a los rehenes, todavía no se han logrado y están lejos de lograrse. Hay una guerra intermitente en el norte que amenaza y que pone en serio peligro a la estabilidad de Israel, y más de 80.000 residentes siguen sin poder vivir en sus casas en la frontera norte. Por tanto, el país está tensionado. Tras más de 6 meses de guerra y todos los frentes abiertos, lo último que desearía es un gran conflicto regional con Irán, que por otra parte nunca sabemos si finalmente se va a dar, cómo y cuándo. En Israel matizan, obviamente no han reconocido ni han hablado de esta respuesta light, este ataque en Isfahán, pero dejan abierta la puerta a una represalia más contundente en el futuro próximo. Catalina, hola de nuevo. Quería preguntarle precisamente si coincide en que ha habido una especie de acuerdo tácito, parece que mediado por Turquía, sobre todo, y en que se ha implicado a Estados Unidos, en que ambas partes respondieran de forma que simbólicamente demuestran esto de cara a la galería, que están represaliando al enemigo, pero de una forma pues contenida para precisamente no forzar al otro a la escalada bélica. Lo de Irán contenido, yo creo que 350 drones y misiles fue realmente como un golpe de fuerza. Lo que sí hicieron realmente fue mostrar desde antemano algunas de sus cartas, avisando, teniendo en claro que esto se iba a hacer para no llegar a mayores. Y ellos siempre quisieron advertir que no estaban atacando objetivos civiles, sino objetivos militares, como al final esto pasó. Obviamente es interesante ver la reacción de Irán en lo que pasa en el día de hoy. Irán, desde el comienzo de la escalada en la Franja de Gaza, después de ese ataque de Hamás y la respuesta de Israel, lo que ha tratado de hacer es desescalar esa tensión y dejar muy claro que él no quiere ir a una confrontación mayor, y esto realmente quedó en evidencia en el día de hoy. En los últimos días había advertido realmente que hasta el más mínimo ataque iba a ser respondido, y hoy han tratado de quitarle por todos los lados intensidad a esto que pasó en Isfahán, a pesar de que en las últimas horas se habla de que este ataque realmente pudo haber contado con al menos 3 misiles lanzados desde F-16 en territorio iraquí. Porque, Catalina, si pudiera explicarnos un poco brevemente cuál es la importancia de Isfahán, de esta zona que ha sido atacada en el centro de Irán. Es un lugar estratégico, es un lugar que está en el corazón, en el centro de Irán, está a unos casi 400 kilómetros al sur de Teherán, en medio del desierto. Allí ha creado Irán una industria armamentística y también nuclear. Allí hay el proyecto de misiles, una parte importante está allí, escondido bajo estas montañas rocosas, una geografía extremadamente difícil. Allí también hay plantas de investigación del programa nuclear. En la provincia está la planta de Natanz, que es la planta nuclear donde se enriquece la mayor parte de uranio del país. Así que se ha convertido en una parte estratégica del corazón. Y esto se entiende también en un contexto interesante. La Guardia Revolucionaria, que surge en el contexto de cuando vence la revolución en 1979 y luego es creada por el ayatollah Khomeini para resguardar y cuidar la revolución islámica, luego pelea y se vuelven líderes en esa guerra contra Irak. La mayoría de los grandes comandantes, la gran ala dura de la Guardia Revolucionaria viene de Isfahán. Entonces, de ahí también hay que entender que sea un lugar estratégico para la Guardia
y para su proyecto militar, tanto nuclear como armamentístico. Y Mauricio, comentaba Ofer que desde el inicio, desde que Irán lanzó esta represalia contra Israel, como señalaba Catalina, sin causar, digamos, daños mortales, civiles por lo menos, Estados Unidos enseguida quiso públicamente, además, como desescalar y salir a decir que no apoyaría una ofensiva israelí contra Teherán o no participaría en ella. Sin embargo, el gobierno israelí ha declarado desde entonces en repetidas ocasiones que haría lo que considerara necesario para defender Israel. Le pregunto, a su parecer, ¿cuál ha sido la discusión al interior de ese gabinete de guerra tan dividido aparentemente? Bueno, yo pensaría que Israel tiene dos guerras distintas. Tiene una guerra histórica, insisto, y complemento lo que dice Catalina, no es necesariamente contra Irán, la Guardia Revolucionaria en general, sino contra la fuerza Quds, que es la que considera Israel tiene más capacidad de atacarlo desde Líbano, atacarlo desde Yemen, obviamente desde los territorios ocupados. Y creo que otro frente de guerra es lo que está pasando en Gaza. Que puedan estar vinculadas, pueden estarlo. Entonces, hoy me parece que la prioridad para Israel es legitimar un poco esta ofensiva que tiene muchos problemas en el mundo. Tiene problemas porque ya buena parte de los países árabes, que eran muy críticos y que van rotos, si se quiere, con Palestina y habían allanado el camino para una relación diplomática con Israel, hoy empiezan a tomar distancia. El mismo Estados Unidos se ha distanciado. Entonces, ahí, en este momento, una guerra contra Irán significa, primero, enterrar cualquier posibilidad de legitimidad de Israel en el Medio Oriente, que ya está comprometida. En segundo lugar, significa oxígeno político a un Irán que tiene problemas de legitimidad interna, primero, hace 10, 15 años con la reelección de Mahmoud Ahmadinejad, recientemente con el asesinato de Mahsa Amini. Entonces, obviamente, los ataques le dan oxígeno político a un régimen que viene anquilosado, y me parece que a Estados Unidos le preocupa tanto la recuperación de legitimidad de Irán interna y regional, y obviamente la pérdida de espacios para Israel. Catalina, le pregunto si efectivamente está oxigenando esta confrontación con Israel al gobierno iraní. Ha tenido un momento de trabajar con el nacionalismo y con el orgullo patrio. Hay que mirar lo que ha pasado en Teherán en los últimos días. Realmente han llenado, no solamente Teherán, el resto del país lo han llenado de carteles con estos misiles, mostrando la fortaleza, repitiendo aquella frase de que cualquier ataque contra el país sería respondido con aún mayor fortaleza, que no fue lo que sucedió hoy. Y también una cosa muy anecdótica. Tomaron los titulares de varios medios internacionales, Al Jazeera, Washington Post, The New York Times, y los pusieron en carteles con letras negras sobre fondo blanco en muchos lugares de Teherán, donde se destacaba este gran trabajo que habían hecho con su ataque y con su masivo ataque a Israel. Así que es interesante también cuando uno habla con la población, realmente ese mensaje de somos un país poderoso, somos un país que tiene una industria armamentística fuerte, es importante, incluso si esa persona está en contra del sistema, pero también trae un problema interno, y es la gente en este momento siente cómo el régimen utiliza esa fortaleza para volver a iniciar esa gran represión contra la sociedad. Hemos visto cómo han iniciado represión otra vez contra el velo, contra los periodistas, y esto aumenta también el desconsuelo de la población porque siente que en este momento tienen muchas menos posibilidades para un cambio, para una transformación que las que tenían hace un par de meses, que ya estaban bastante deprimidos, por cierto. Ofer, volviendo a lo que le planteaba a Mauricio sobre las divisiones dentro del gabinete de guerra de Israel, ¿considera que la respuesta que se ha dado a esa represalia iraní del 13 de abril tiene más que ver con presiones externas, como podría ser por parte de Estados Unidos, o con divisiones internas dentro de este ejecutivo de guerra? Un poco resumiendo lo que comentaba Mauricio y también he matizado yo antes, en el fondo, por mucho que diga Netanyahu, Israel no puede lanzar una gran operación militar por su cuenta sin el visto bueno de Estados Unidos porque no podría soportar las consecuencias de ello. Dicho esto, el historiador israelí Yuval Noah Harari escribía un largo artículo hoy en Haaretz que apuntaba que el gobierno de Israel está en un momento donde ha de tomar decisiones que definirán el destino del Estado judío en el futuro próximo. Digamos,
Como comentaba Catalina, el ataque iraní refuerza un poco este orgullo patrio y sirve un poco para cerrar filas y dejar de hablar de problemas domésticos. En Israel también fue un win-win un poco para las dos partes. Cuando todo el mundo estaba condenando a Israel, a Netanyahu por las masacres en Gaza, incluso este distanciamiento de Estados Unidos, de repente todo el foco internacional se puso sobre Irán. Sí. De la noche a la mañana, Israel atesora un capital enorme. Puede presumir de la efectividad de las defensas antiaéreas, puede presumir de que los países árabes de la región moderados, Jordania, incluso Arabia Saudí y los Emiratos Árabes, se posicionaron de su lado y contribuyeron a frenar este ataque. Y ante esto cabe ver qué camino se toma, si el de la contención y dejarlo en este ataque simbólico, y a cambio recibir como contrapartida grandes logros, como podría ser retomar ese proceso de normalización con Arabia Saudí que tanto desea Israel y Estados Unidos, retomar un proceso de paz con los palestinos muerto desde 2014, o por otro lado apretar el acelerador, impulsar la invasión de Rafah al sur de Gaza, desoyendo las advertencias de la Casa Blanca, también poner el acelerador en esta guerra contra Irán, lo cual supondría pérdidas estratégicas enormes. Y aquí la gran pregunta es si Netanyahu priorizará su interés político o el interés de Estado. Porque precisamente hablando de este interés político, Ofer, ¿qué tan extendida está esta opinión que hemos escuchado de boca, sin ir más lejos, este jueves del ministro de Exteriores turco, de que Netanyahu quiere arrastrar el país y la región a la guerra para su supervivencia en el poder? Bien, es una opinión que no solo se oye de parte de países poco amigos de Israel, sino dentro del propio Israel. Todos los detractores del gobierno apuntan a que Netanyahu, al final, esta situación donde Israel se encuentra con todos los frentes abiertos y ante una situación realmente complicada, se deriva de un fallo estratégico muy grave. Es decir, el 7 de octubre, la masacre perpetrada por Hamás se produce o se facilita en parte porque Israel bajó sus defensas, retiró brigadas del ejército, desoyó las advertencias de inteligencia. Respecto a la amenaza que supone Hezbollah en el norte, tampoco digamos que se tomaron las decisiones firmes que tal vez requería la situación. Y a nivel doméstico, crece la indignación. Si bien al principio de la guerra cundió este mensaje de ahora es momento de estar unidos, unidos venceremos, con el paso de los meses y sobre todo de parte de las familias de los rehenes, que son quienes más están sufriendo esta crisis, se constata que Netanyahu está más pendiente de escuchar a sus aliados de extrema derecha, que son quienes le sostienen en el poder, que de tomar decisiones. De hecho, ya se ha filtrado esta semana conversaciones de oficiales involucrados en las negociaciones en Qatar, que es el mediador entre Israel y Hamás, diciendo literalmente que Netanyahu es el elemento que torpedea a propósito estas negociaciones. En Israel hay mucha gente que dice que los rehenes deberían estar en casa desde el 8 de octubre y que después tal vez se tendría que haber lanzado a la guerra. En definitiva, se han tomado decisiones estratégicamente poco correctas para el interés general de Israel, y en este punto crítico Netanyahu está demostrando que sobre todo lo que prevalece es su interés de retener el poder, porque no olvidemos que los juicios por corrupción contra él siguen en marcha y en caso de perder el cargo podría acabar pronto en la cárcel si se confirma su culpabilidad. Y Ofer, como bien comentaba, vemos manifestaciones, sobre todo de los familiares de los rehenes, semanalmente en ciudades como Tel Aviv, pero por lo menos lo que nos llega aquí no tiene tanto que ver con reclamos de que acabe esta matanza de civiles en la Franja de Gaza, ¿no? 34.000 muertos después. No sé cómo vive la sociedad israelí, qué tan dividida está respecto a la necesidad de continuar con esa ofensiva, o decir, bueno, quizás esa respuesta ya fue más que suficiente, ¿no? Hay que entender, Rosa, que lamentablemente la mayor parte de la sociedad israelí no está expuesta a las atrocidades que ocurren en Gaza cometidas por su ejército.
porque mayormente en los medios de comunicación generalistas apenas aparece, obviamente sí que aparece, pero aparece desde la óptica emitida desde el ejército israelí, y las imágenes más duras de muertes de civiles y demás raramente las podréis ver en las televisiones israelíes. Inicialmente había un consenso mayoritario sobre la necesidad de ir a esta guerra para acabar con Hamás. A izquierda y derecha del espectro político israelí, todo el mundo exige y asume que Hamás no se puede mantener en el poder porque supone una amenaza de que un nuevo 7 de octubre pueda ocurrir. Ahora bien, incluso familiares de los rehenes, que se habían mantenido muy cautos y evitando criticar al gobierno para no poner en peligro a sus seres queridos, y trataban de ser muy diplomáticos, incluso a ellos se les ha agotado la paciencia. Y una madre de uno de los rehenes, Adas Toledano, decía esta semana, y lo decía abiertamente en la principal televisión pública, que esta guerra no tiene ninguna justificación y debe terminar. También en Tel Aviv y en otros lugares crecen, aunque no son mayoritarios, los llamados al fin de la guerra, al alto el fuego, y hay obviamente minoritarias muestras de solidaridad con los civiles en Gaza, pero ya sea por más empatía o menos con los gazatíes, sí que se extiende el sentimiento de que una guerra que ya se alarga más de 6 meses y que se demuestra, porque al final hay que analizar los hechos, y los hechos hablan por sí solos. Hamás sigue existiendo, reteniendo parte del poder en Rafah. En las zonas donde Israel se ha retirado vuelve a sacar cabeza, y lo más importante, los rehenes no se han liberado. Por tanto, esto genera mucho desgaste. También tiene un coste humano, económico y moral internacional muy grande para Israel, y la población esto lo siente y lo asume. Esto está generando desgaste, y crece, diría yo, no mayoritario, pero corrientes que entienden que la guerra, al menos como se está llevando, debe terminar. Y más allá de una posibilidad de cese el fuego, tal y como acordó el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hace unas semanas, precisamente de nuevo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tuvo un encuentro que podría haber sido más bien trascendental este jueves, y fue de hecho la existencia de Hamás lo que Estados Unidos argumentó para vetar una resolución que habría podido abrir la puerta a que Palestina se convirtiera en un miembro de pleno derecho de Naciones Unidas si posteriormente, recordemos, la Asamblea General de la ONU hubiera aprobado con una mayoría de 2/3 esta propuesta. Pregunto, Mauricio, ¿cómo lee esta ambivalencia de la administración Biden, que en varias ocasiones se ha declarado favorable a esta solución de los 2 estados, y este jueves vetó el que podría haber sido quizás el único camino ya antes de que se terminara este mandato? Bueno, primero recordar que es una absoluta torpeza. Esto se decía básicamente de la OLP en la década de los 60, y cuando uno rastrea un poco qué pasa cuando la OLP es reconocida, como seguramente van a terminar reconociendo a Hamás, que hay una suerte de moderación, es decir, a cambio de reconocimiento, lo que es una renuncia a la violencia, que es lo que yo creo que va a terminar sucediendo con Hamás, pero coincido con Ofer, acabar con Hamás me parece casi que imposible. En segundo lugar, yo creo que Biden le está hablando a su electorado. Creo que hay una coyuntura crítica en este momento en Estados Unidos. Donald Trump, que es un tipo que no habla mucho de política internacional porque tiene evidentes limitaciones, ha hecho comentarios, creo que lo desfavorecieron internamente por lo que está pasando en Ucrania, que creo que es un tema en el que es muy torpe, pero en el caso judío, recordemos que Donald Trump tiene una afinidad con esta dirigencia. Acordémonos del plan de paz que él tuvo, traslado de la sede de Tel Aviv a Jerusalén, un plan de paz básicamente que negaba la existencia del Estado palestino, o hablaba de un Estado palestino sin soberanía. Entonces, obviamente, Trump llega, pesca en río revuelto, y que lo que me parece que está haciendo Biden es quedar bien con todo el mundo, con la comunidad internacional. Biden le dice, ahorita lo decía Ofer, a los israelíes, por favor detengan la incursión en Rafah, pero cuando llega el momento clave en Naciones Unidas, que podría ponernos a puertas de un momento parecido a lo que fueron los acuerdos de Oslo, Estados Unidos demuestra que no está dispuesto a asumir el costo político. Me parece que tiene que ver con un cálculo meramente electoral. Catalina, ¿considera que esta enemistad entre Estados Unidos e Irán tiene que ver con la posición que adoptó Washington en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas este jueves?
Respecto a Hamas, ¿te refieres? Y al Estado palestino, yo creo que no, yo creo que una cosa es realmente su posición y su apoyo a Israel y otra cosa es la enemistad que tiene con Irán. Hay que tener bastante claro para remontarnos que cuando vence la revolución islámica, aquí se crearon dos grandes enemigos, se crearon el gran Satán, que era el Estados Unidos, y el pequeño Satán, que era el Estado de Israel. Y una de las causas también que asume Khomeini, el Ayatollah Khomeini, en aquel momento como parte, pilares de la revolución, era el apoyo y el reconocimiento al pueblo palestino, tanto así que uno de los pilares de esta República Islámica es volver a tener el control de esa mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén. Por eso, por ejemplo, es tan importante lo que sucedió para ellos simbólicamente el domingo, cuando primero se ven drones cruzando la ciudad de Kerbala en Irak, que es ese centro donde está el mausoleo del Imam Hussein, que es el gran mártir y el gran símbolo del chiismo y del eje de la resistencia, especialmente aunque Hamas es sunita, no como el resto de la mayoría que son chiitas. Y luego también se ven misiles pasando sobre la mezquita de Al-Aqsa, que aquí lo nombraron y lo pusieron siempre en los periódicos como la gran imagen de esto. Así que también hay que mirarlo como, volviendo a recuperar lo que pasó el domingo, también todo lo que hizo Irán tiene gran simbolismo, no solamente de cara a los iraníes, no a Israel en esa enemistad y a Estados Unidos, sino también al resto del mundo árabe y a quienes lo siguen. Ofer, para ir concluyendo con este tema, me gustaría saber si al interior de Israel se percibe como incondicional el apoyo de Estados Unidos hacia el Estado israelí. A lo largo de estos 6 meses, Estados Unidos ha vetado hasta en 3 ocasiones resoluciones para un cese el fuego. Cuando se acordó finalmente, la deslegitimó a las pocas horas, y este jueves con este veto a la resolución sobre el Estado palestino, ¿cómo se interpreta este apoyo desde Israel? Mira, yo tuve un encuentro con Amir Tibon, un periodista de Haaretz, superviviente de la matanza del 7 de octubre, residente del kibbutz Nahal Oz, pegado a la verja de Gaza, y él literalmente explicó el sentir de muchos israelíes después de aquellos días. Y es que, en su criterio, el presidente Biden pasó de facto a ser el presidente de Israel. ¿Por qué? Porque Netanyahu y su gobierno, aquellos días fatídicos, incluso hasta día de hoy, han evitado presentarse a funerales, reunirse con los familiares de las víctimas, ya sea por, no sé, vergüenza por lo ocurrido o por evitar querer toparse con duras críticas de cara, ¿no? Mientras Joe Biden, los primeros días de la guerra, viajó personalmente a Israel, abrazó a los familiares de las víctimas y mostró y demostró verbalmente y con acciones que Estados Unidos en los momentos difíciles estará incondicionalmente al lado de Israel. Entonces, el debate político y social en Israel es que este capital, que es vital para la seguridad y la existencia de Israel, ¿cómo se hace para no ponerlo en riesgo? Porque al final, de nuevo, y en relación a lo que mencionaba antes, Netanyahu habla diferente cuando habla en inglés que cuando habla en hebreo para su público. Y cuando habla en hebreo para su base, viene a decir e insistir que al final nosotros haremos lo que a nosotros nos convenga, ¿no? Que no aceptaremos dictados del exterior, referencia a Rafah o referencia a cualquier otro de los frentes. Por tanto, esta relación histórica va más allá de los partidos, y en Israel se asume que es imprescindible, y de nuevo la pregunta es si quien está al frente del gobierno va a cuidarla y va a capitalizarla. No olvidemos que también habrá cambios en Estados Unidos pronto. Precisamente de esto vamos a hablar a continuación. Catalina, le agradezco muchísimo una vez más su participación en este programa. No sé si quiere concluir con alguna frase esta situación, cómo se vive desde Irán. Pues con muchísima incertidumbre, y realmente creo que hoy por algunos momentos se pensó que iba a haber un momento de tranquilidad por los próximos días, pero en estos momentos vuelven a surgir noticias de que el país sigue en alerta de que habría una posibilidad
de un nuevo ataque, o así lo publican dos periodistas con grandes informaciones, no solamente en Irán, sino en el Líbano y con el eje de la resistencia. Así que yo creo que desde que Estados Unidos asesinó a Qasem Soleimani el 3 de enero del 2020, que el país vivió una tensión, estuvimos muy cerca de ir a una guerra. Irán no se encontraba en un momento similar, a pesar de que le quieran bajar la tensión y el gobierno quiera decir que no quiere ir a un enfrentamiento mayor. Yo creo que estamos en un momento extremadamente delicado y la población es consciente de esto. Catalina, pues muchísimas gracias un día más por toda esta información y este análisis y este contexto de primera mano desde Teherán. Ofer y Mauricio, hemos agotado bastante tiempo, pero hay dos temas que quisiera comentar muy brevemente. Les preguntaría qué está en juego, según ustedes, en estas elecciones del país más poblado del mundo, de la India, unas macroelecciones que van a durar 6 semanas hasta el 4 de junio y en las que Narendra Modi, el actual primer ministro ultranacionalista hindú, está buscando un tercer mandato. Ofer, rápidamente. Bueno, la verdad que en el asunto doméstico de India y cómo o qué perspectivas tiene de ganar o no, no me podría mojar demasiado y no me gusta en general ser oráculo. En lo que respecta a lo que me atañe y conozco más, que es el vínculo de Modi con Israel, en los últimos años, paradójicamente, se mostró como un aliado muy firme de Israel. No sé si también probablemente por estas tensiones internas que tiene India al respecto de su propia población musulmana, y ahí hay unos vínculos estrechos que por mi parte hace tiempo que me interesan y sigo muy de cerca, pero de nuevo yo no puedo predecir ni analizar demasiado qué perspectivas tiene él para ganar internamente estos comicios. Mauricio. Yo creo que hay dos cosas en juego muy importantes. Lo primero tiene que ver con este proyecto de Estado que viene acelerando y aceitando Narendra Modi, que pasa por un nacionalismo hindú que yo creo que pasa de agache en Occidente, que es muy peligroso para unos equilibrios en la zona entre una mayoría aplastante hindú y unos musulmanes que se sienten cada vez más amenazados. Creo que está en juego un poco el prestigio de la India, pasa algo parecido con Israel, y es que la legitimidad regional se ha construido sobre la base de que son la democracia más grande del mundo, la más consolidada del sur de Asia. Me parece que eso está en juego. Y en segundo lugar, algo importante, y tiene que ver con qué tanto Modi ha podido traducir en réditos electorales este crecimiento económico. Me parece que hay una parte del país que se siente, digamos, satisfecha. Hay unos niveles de crecimiento que contrastan, por ejemplo, con un estancamiento de China, que es su principal rival, pero creo que uno de los grandes fracasos de Modi, aparte obviamente de la polarización, pasa porque no se ha podido redistribuir, a diferencia de otros milagros económicos como el de China. Pues vamos a seguir durante estas semanas, estas larguísimas elecciones en las que intervienen muchísimos factores, pero hablando de elecciones, para concluir este programa, les quiero preguntar cómo creen que va a impactar en la campaña electoral de Estados Unidos el hecho de que finalmente, por primera vez en la historia del país, un expresidente, que recordemos también es candidato, hablamos de Donald Trump, vaya a estar procesado penalmente, y es que ya arrancó con la selección del jurado esta semana el juicio conocido como Stormy Daniels, en que Trump, recordemos, está acusado de utilizar dinero de campaña para sobornar a esta actriz porno a cambio de su silencio respecto a una relación extramarital que habrían mantenido. Mauricio. Yo creo que muy poco en realidad. El único impacto que podría haber es si Trump es juzgado por algún delito vinculado a traición a la patria, algún delito vinculado a el acceso a información reservada por los documentos que se llevó a Mar-a-Lago. En el caso de Daniels, ni siquiera lo están juzgando por haberla sobornado, lo están juzgando por una maniobra fiscal para ocultar ese dinero. Lo segundo, yo creo que esto puede tener impacto en las costas, donde hay una cierta élite intelectual estadounidense, pero me parece que la elección no se juega hoy en las costas, se juega en el centro, y para esa gente, pues me parece que se vota de acuerdo al desempeño económico. Me parece que eso es lo que va a terminar definiendo la campaña y no tanto los múltiples procesos penales que tiene Trump en su contra. Ofer. Si nos atenemos si miramos otros ejemplos, no sé, podemos mirar a Berlusconi en Italia, incluso a Netanyahu en Israel, con causas abiertas, demostradas finalmente o no, con veredictos de culpabilidad.
luego dichos líderes lograron posteriormente retomar el poder, ¿no? Y un poco coincidiendo con el análisis de mi compañero, creo que no afectará demasiado, a pesar de que es un asunto totalmente inmoral y es escandaloso que líderes políticos de la talla mundial, como es el presidente o tal vez el futuro presidente de Estados Unidos, esté involucrado en un asunto tan escandaloso, pero lamentablemente, de nuevo, en el mundo en que vivimos tan polarizado, donde al final mucha gente, como dijo mi compañero, al final guía su voto primeramente por cuestiones económicas y de seguridad, al final esto puede quedar en un segundo plano. Trump es un animal político, un populista de primer nivel y también recordemos que su adversario está desgastado tanto a nivel doméstico como a nivel internacional en múltiples frentes, por tanto yo no creo que deba condicionarle demasiado sus perspectivas de lograr la victoria. Ofer, Mauricio, les agradezco muchísimo su participación en este programa, que considero ha sido muy interesante y pausado para intentar analizar el complejo contexto geopolítico en el que nos encontramos. Sin embargo, nos quedamos sin tiempo, pero antes de despedirlo quiero agradecer, como siempre, el trabajo de todo el equipo de producción y el equipo técnico de France 24 y a ustedes por su atención. La Feria Internacional del Libro de Bogotá abre las puertas de su edición número 36 a todos los amantes de la cultura, el arte y, por supuesto, la literatura. Este año el país invitado de honor es el gigante latinoamericano Brasil y bajo el lema Leer la naturaleza estará celebrando la riqueza de su territorio y de sus narrativas. Más de 250 invitados provenientes de 25 países se dan cita aquí para compartir con sus lectores. Acompáñenos en esta cobertura especial por France 24, france24.com y nuestras redes sociales. France 24, el arte en todas sus formas. Liberté, égalité, actualité.